diagnóstico. Vamos a ver, tromboembolia pulmonar. La definición es la obstrucción parcial o completa de ¿qué? De las arterias pulmonares por la migración de un trombo de la parte periférica, o sea, se va a obstruir una arteria pulmonar. Ahí está el asesino silencioso, sin tratamiento, 18 a 30% de la mortalidad es alta, ¿no? Es alta. Está después de los infartos de miocardio, después de los accidentes cerebrovasculares, está en tercer lugar en la epidemiología. ¿De dónde viene el trombo? O sea, ¿de dónde va a migrar ese trombo? ¿De dónde creen que viene un trombo y va a llegar al pulmón? Del sistema venoso periférico. El 94% de acá abajo, de los miembros inferiores. De la región de la vena cava inferior, venas pélvicas, iliofemoral. De aquí abajo viene el 94%, 3.2% del corazón derecho y apenas un 2%, 2.8% de lo que es de la vena cava superior. O sea, de los miembros inferiores va a migrar un trombo, un coágulo, entre comillas. Fusión émbolo en este caso. Vamos. ¿Cuáles son los factores que predisponen? Reposo, pacientes que están encamados, postrados, no caminan, pacientes ancianos, pacientes postquirúrgicos que no caminan, alto riesgo de que hagan tromboembolia pulmonar. Cirugía mayor ortopédica, recordar que los pacientes traumatológicos que están ahí no se mueven, bueno, cuando están con cirugías enyesados, el reposo, la cirugía mayor, pacientes que no deambulan, pacientes que tienen hormonoterapia, que están con tratamiento hormonal, anticonceptivos, ojo, trombofilias, neoplasias, embarazo. O sea, las causas que van a predisponer a tromboembolia pulmonar son varias, son muchas. Ya dijimos, bueno, ya vimos, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la etiopatogenia para formar trombos? Lesión endotelial, hipercoagulabilidad y lesión, o en este caso, éstasis venosa. En otras palabras, todo paciente que está postrado, encamado, no moviliza sus miembros inferiores, sobre todo, va a tener mayor riesgo de tromboembolia pulmonar, en este caso de trombosis venosa profunda. Repito, tríada de Virchow, lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis venosa. Tríada de Virchow, ¿no? ¿Qué produce inmediatamente en la circulación arterial? Va a disminuir lo que es, uno, la oxigenación, obviamente va a haber hipoxemia, hiperventilación, aumento de la resistencia vascular pulmonar, broncoconstricción, sobrecarga, falla cardíaca derecha de forma aguda, puede ser una falla cardíaca derecha de forma aguda. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de hacer tromboembolia pulmonar? Pacientes postrados, encamados, que no caminan. Por ejemplo, allá, ¿cuál está más edematizado, el izquierdo o el derecho? Ese miembro debe tener trombosis, seguramente. Y si yo no hago nada con ese miembro, va a liberar los trombos y va a llegar al pulmón. Puede el paciente fallecer si es masiva. Lo mismo en este paciente, postrado no camina, alto riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me puedo yo decir, este paciente tiene trombosis, no tiene trombosis? ¿Cómo? Por la clínica. Si yo veo un miembro edematizado y el otro no, hay una obstrucción o venosa o probablemente arterial. Obviamente arterial va a ser mucho más grave, ¿no? Recordar que si es una obstrucción arterial no va a haber pulso, va a estar cianótico, este paciente no va a estar con llenado capilar muy prolongado, más de 2 segundos, pero sin embargo, si fuese venosa, entonces seguramente va a estar solamente edematizado. Conclusión, un paciente que tiene edema en un solo miembro, tengo que pensar que es una trombosis venosa. Allá, lo mismo la trombosis venosa, ojo, diagnóstico diferencial con erisipela. Es una infección por estreptococo, realmente, ¿no? En otras palabras, lo que les digo es que si un paciente tiene edema unilateral, vamos a sospechar de trombosis venosa. Tiene edema en los 2 miembros, que voy a pensar, es un proceso sistémico, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. Si los 2 miembros están edematizados, voy a pensar en un problema sistémico. Si solo está uno edematizado, voy a pensar en algo localizado. ¿Entendido? ¿Lo entendieron? Sí. Ahí vamos a ver si lo han entendido.
Si solo voy a ver edema en un solo miembro, ¿qué podrá pensar? Trombosis venosa profunda. Pero si fuese trombosis arterial, va a estar más aparatoso, va a estar más grave. Cianótico, frío, lleno de hospital muy prolongado, ¿sí? No va a haber pulso si fuera arterial. Pero si es una trombosis venosa, lo vas a ver edematizado, sí. Probablemente cambie algo de color, va a tener pulso arterial, obviamente. Tal vez tenga dolor. ¿Cuál es más grave? ¿La trombosis arterial o trombosis venosa? Arterial, porque se va a necrosar. El tejido va a necrosar. Si es que tú no desobstruyes inmediatamente una trombosis arterial. Pero estamos hablando de trombosis venosa profunda. ¿Sí? Entonces vamos a diferenciar. Si fuera un paciente cardíaco, los dos van a estar edematizados. Si fuera un paciente renal, los dos miembros. Si fuera un paciente con patología hepática, los dos miembros. ¿Cómo es la fisión? Veamos este video. ¿De dónde migra? Miren, vean los miembros inferiores. ¿Ven los miembros inferiores? Acá está produciéndose lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis venosa en ese pulmón, y está produciéndose seguramente trombos, ¿no? Acá hay la triada de Virchow. Este paciente está caminando, está postrado, no camina, hace trombos en sus miembros inferiores, se libera uno y migra vena cava hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y llega a las arterias pulmonares. ¿Y qué hace? Una tromboembolia pulmonar. Y el paciente empieza a tener síntomas: disnea, empieza a tener taquipnea, insuficiencia respiratoria y demás. Entonces, ¿de dónde migran los miembros de los trombos? De los miembros inferiores, casi más del 90%. Otro porcentaje pequeño de la vena cava superior, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y otro pequeño porcentaje del corazón derecho. La clínica, obviamente, el paciente, ¿qué hace inmediatamente? Viene de forma súbita: dolor pleurítico, ansiedad, tos, diaforesis, hemóftisis, dolor pleurítico, síncope, palpitaciones. Todo esto puede producir un paciente que tiene tromboembolia pulmonar. Ninguna es patognomónica, obviamente. Se dice que es el gran enmascarador. A veces, qué sé yo, el paciente estaba, entró por un problema, no sé, colocarle por un problema de cirugía traumatológica, cirugía de apéndice, de vesícula, y de repente ya operaron, no sé por qué, estaba con mucho dolor y estaba todo el tiempo echado, enfocado, sentado, y de repente el paciente empezó a tener disnea de forma súbita. Estaba bien el paciente, estaba yendo bien después de la cirugía, y de repente empieza con disnea de forma súbita. Y dice: doctor, falta el aire, no puedo respirar, taquipnea, ¿sí? Taquicardia, desatura. Normal parte de saturación 95 a 100%. Y está en 80, 88, 85. De repente, de forma súbita, ¿qué van a pensar? Probablemente una tromboembolia pulmonar. Y a veces uno no piensa, pues dice: es el gran enmascarador. Debe ser su neumonía, tal vez. Neumonía debe ser. Oh, no, debe ser. O sea, no piensa a veces en esto. Y esto es grave cuando tú no llegas al diagnóstico. Disnea, inexplicable. ¿Por qué tiene falta de aire? ¿Por qué tiene disnea? Dolor torácico, hemóftisis. Empieza a choquear, en shock. Insuficiencia cardíaca derecha, y puede llegar a la muerte súbita si es masiva. Son causa de juicios en los hospitales, de muchos juicios. Porque si estaba bien, en la mañana lo dejé bien al paciente y en la tarde tromboembolia y es un choque. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Obviamente por la parte clínica, laboratorial, imagenológica, y también lo que vamos a hacer el dímero D en la parte laboratorial. En la parte clínica hay algunos signos, como el signo de Hollow, el signo de Homa y el de Lowenberg. El de Lowenberg consiste en comprimir los gemelos. Si el paciente refiere dolor, voy a pensar que tiene una trombosis venosa. Signo de Homa, una flexión plantar, en este caso extensión dorsal del pie sobre lo que es la pierna. Hablamos que va a haber dolor en los gemelos, ¿no? Y el signo de Lowenberg, tú
tomás, por decir así, colocás el manguito del tensiómetro en la región de la pierna, insuflás y si tiene dolor, el signo es positivo. Olom, Oma y Lower. Veamos, vamos a ver. Nuevamente, Joma, flexión del pie, flexión dorsal también se llama, ¿no? O extensión del pie sobre la pierna. ¿Dónde duele? En la región de los gemelos. Repito, flexión dorsal, o si quieren, extensión del pie sobre la pierna, duele en la región de los gemelos. Signo de coma. Solo comprimir los gemelos, signo de veamos en un video. Este video que nos representa nos indica que el paciente puede tener dolor. Vamos a hacer la maniobra de coma. Vamos a ver si este paciente tiene una probable trombosis venosa profunda. Signo de coma, o lo podemos hacer, o de Lower. Cualquiera de esas puede ayudarnos. Signo de coma, ¿cómo se hace? Obviamente es en el miembro inferior afectado. Lo que hacemos es, en primera instancia, comparar los dos pies. ¿Cuál está edematizado? ¿Cuál está más caliente? Si tiene hiperemia, si tiene rubor. Recordad que los signos de inflamación son rubor, calor, dolor, aumento de volumen y también impotencia funcional. Se compara, obviamente, el que está más edematizado, más hiperemiado, más doloroso, seguramente es el que va a tener la patología, la trombosis venosa. Estamos comparando temperatura, está más edematizado, más rojo, más hiperemiada, y vamos a elevar el miembro. Miren, vean cómo está tomando por la región del talón, y está una dorsiflexión, no los dedos, todo el pie tiene que hacer. Todo el pie. ¿Dónde duele? Los gemelos, si fuera positivo el signo de Homa. Ese es el signo de Homa. Y ahora solo comprimir los gemelos es el signo de ¿entendido? Muy bien. Solo comprimir, ahí sería el signo de muy bien. Tengo la sospecha diagnóstica de trombosis. ¿Cómo hago para saber si tiene trombos? Que voy a solicitar un eco Doppler de miembros inferiores. ¿Qué solicito? O eco Doppler de miembros inferiores. Ecografía Doppler de miembros inferiores. Hay una escala de probabilidad de Wellington, por ejemplo, donde te indica que como primera causa descartaste todo. No, doctor, yo creo que es tromboembolia. No creo que sea otra cosa. Descarto todo. Clínicamente creo que es tromboembolia. 3 puntos. Signos de trombosis venosa. Edema en el miembro afectado, derecho e izquierdo, 3 puntos. Va sumando. Tromboembolia o trombosis previas, 1.5. Taquicardia, 1.5. Paciente postrado más de 3 días, 1.5. Cáncer tratado a los 6 meses previos, 1 punto. Hemófilis, 1 punto. Y va sumando. Si esa sumatoria te da más de 4, probablemente es TEF. Menos de 4, no creo que sea TEF. ¿Qué tenés que hacer? Si tenés lo que es la escala de Wellington más de 4, lo llevas a angiotomografía. Pero si tienes menos de 4, tenés que pedir dímero D. El dímero D es un marcador biológico que pedís en sangre. Solicito dímero D. Si te sale elevado el dímero D, es un laboratorio, solicitud de laboratorio en sangre, que si te sale elevado indica de que hay trombos en el sistema vascular. Entonces se activan de esta manera. Conclusión. Y tiene trombos, dímero D elevado, yo tengo que pensar que sí hay trombos en la circulación. Si me sale elevado el dímero D, voy a solicitar una angiotomografía, ya sea o con una escala de Wellington más de 4 o menos de 4, pero con dímero D positivo, igual angiotomografía. La angiotomografía sí está obstruida o no está obstruida. O sea, me va a decir, ¿tiene o no tiene la tromboembolia pulmonar? El dímero D, ahí está, puede dar reacción cruzada con infarto, o en este caso con infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, cáncer, procesos de infección. Pero si me sale negativo, casi descarto
Obviamente nada de medicina al 100%. Casi descarto que es tromboembolia pulmonar. La gasometría no me lleva al diagnóstico, me dice que está con insuficiencia respiratoria, veo el pH, etc. El electrocardiograma no me dice el diagnóstico de tromboembolia, me dice que hay sobrecarga de cavidades derechas. Radiografía muy inespecífica, todo tipo de signos. En realidad esto ya es más clásico, ¿no?, en radiología, pero puedes encontrar cardiomegalia, derrame pleural, joroba de Hampton, etc. Es inespecífica la radiografía, no lo vamos a tomar mucho en cuenta, porque mira, aquí parece una masa, en realidad es la joroba de Hampton, pero una masa yo pediría de presento, o sea, no me ayuda como le digo la radiografía. Oligoemia, no me ayuda mucho la radiografía. Puede haber de la falla, atelectasias laminares, no me ayuda bastante. Pero sí me ayuda es la gammagrafía ventilación perfusión. La gammagrafía me va a decir, o de alta probabilidad, yo creo que sí es tromboembolia. Si me sale de baja probabilidad, descarto. Esta es la gammagrafía ventilación. Miren, acá se puede ver que existe, entonces probablemente una tromboembolia pulmonar. Pero mucho mejor que la gammagrafía es la angiotomografía. La angiotomografía mejora en relación a la gammagrafía de 87 a 95 contra 65 y 94. O sea, va a ser mucho mejor porque en la angiotomografía vas a ver la obstrucción, que está obstruido las arterias pulmonares. Acá todo ok, pasa el contraste, ok, acá hay un stop, no pasa el contraste. Acá hay una tromboembolia pulmonar. La angiografía pulmonar es el gol estándar para el diagnóstico. Vale decir que es así, como les decía, me va a decir, ¿está obstruida o no las arterias? Es un procedimiento obviamente invasivo, con contraste se puede hacer y me va a determinar la angiografía pulmonar. Acá todo bien, mire cómo pasa el contraste, todo ok, todo bien, mira acá no pasa el contraste. Acá hay una obstrucción, una tromboembolia pulmonar. ¿Quiénes entran a terapia? Los que están en choque. ¿Cuándo es un paciente en choque? En shock, choque hipovolémico menos de, presión arterial menos de 90, 60 milímetros de mercurio. Entonces un paciente que esté con menos de 90, 60, está entrando en choque, en shock, tendrá que introducirlo a terapia intensiva mínimamente, tromboembolia pulmonar masiva, disfunción del ventrículo derecho, elevación de las troponinas de forma significativa. En el tratamiento, pues no corresponde, pero para que tengamos en cuenta, uso anticoagulantes tipo heparina sódica o heparina de bajo peso molecular, vía oral, también uso lo que es la warfarina, ¿sí?, que me ayuda bastante, y también puedo usar algunas drogas fibrinolíticas para destruir los trombos, y además los filtros de vena cava para evitar que sigan pasando de los miembros inferiores al pulmón lo que son los trombos. Veamos, heparina sódica, heparina de bajo peso molecular, la sódica generalmente es más económica, ¿sí? El problema es que te pasas en dosis, el paciente va a tener hemorragia. Heparina sódica es muy económica, el problema es controlarla. Con el KPTT se controla. Si te pasas en dosis, repito, puede el paciente sangrar. Conclusión, actualmente usamos ya muy poco las heparinas sódicas, porque tenemos que hacer un bombo de infusión más complicado. Actualmente usamos las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. La enoxaparina, la ventaja es que no tiene tanto riesgo de sangrado como la heparina sódica. Obviamente la enoxaparina es mucho más cara, ¿no? La heparina sódica es mucho más económico. ¿Cuál es el antídoto de la heparina? Por ahí sangra, ¿y qué tenemos que darle? ¿Alguien sabe? Potasio. Le daría a una persona potasio endovenoso, ¿está? ¿Por qué no? Ya. ¿Algo más? Un paro cardíaco puede producir. Ya. Entonces, no se olvide que un paciente que tiene, potasio, ¿le damos endovenoso, sí o no?
a un paciente en bolo. ¡Zah! ¿Lo pasamos, sí o no? Pero hombre, no, el potasio nunca se pasa en bolo endovenoso. ¿Por qué? Porque te puede dar una arritmia cardíaca y eso producir una parada cardíaca y el paciente puede hacer un paro. Entonces, ¿por qué alguien conoce la inyección letal? ¿Qué composición tiene? ¿Nadie conoce? ¿Cultura general? ¿Usted? ¿Usted que está en inyección letal? ¿Qué tiene que producir? Pues parada respiratoria. ¿Con qué creen que va a producir una parada respiratoria un paciente? Con benzodiazepinas. Parada muscular, ¿con qué se produce? Para que los músculos no funcionen. ¿Ah? A un paciente cuando lo vas a intubar, para que el ventilador funcione, porque si no va a pelear, el paciente lo intubas y quieres relajarlo completamente, obviamente vas a dar midazolam, pero para que el ventilador no pelee, entre comillas, con el paciente, al paciente tienes que bloquearlo completamente. ¿Con qué? ¿Con qué? Bloqueador de los pelos. Un relajante ya muscular, pero ¿cuál? Atracuri. Cuando tú colocas, por ejemplo, cuando estás intubando, colocas vas a intubarlo, no vas a poder flexionar muchas veces, porque está denso, rígido. Le colocas un relajante muscular, un anticoagulante, plástico, va a dejar de respirar. ¿Por qué? Porque estás bloqueando. No va a respirar más. Tenés que vos inmediatamente intubar, conectar al ventilador para que la máquina, el ventilador, respire por el paciente. En pacientes graves, para que el ventilador vaya mejorando lo que es la oxigenación. Planchar, más por 7 días, 5 días, el paciente nada por voluntad, sino que la máquina. ¿Sí? Entonces, si quieres que la persona no respire, pues ¿te das cuenta? Inyección letal, un relajante muscular. Potasio. ¿Qué más? Oye, pero no les digo que debe su cultura, para que entiendan que el potasio es grave cuando tú colocas endovenoso, en bolo. Otra cosa es que lo vayas a diluir. Diluido lo paso en 2 horas, 3 horas. Otra cosa, pasarlo en diluido en 3 horas. Pero así, en bolo, puede dar una palabra. Yo quiero que nunca les pase. ¿Sí? Porque para que puedo evitar o no. Sí, puedo evitar. ¿Entendido? ¿Usted quería preguntar? ¿Quién quería preguntar? Levanta la mano, usted levanta la mano. Yo decía, vitamina acá, hablando del tema acá. Pero hombre, otra cosa estamos hablando. Volveremos al tema. Heparina sódica, es que me dijeron para que nunca en su vida cometan ese error, ¿no? Heparina sódica, el antídoto es el sulfato de protamina. Sulfato de protamina, para heparina. Pero repito, actualmente muy poco se usa heparina sódica. Obviamente es económica, puedes usarla, si que no hay recursos puedes usarla, pero la mayoría ya se usa enoxaparina, subcutánea cada 12 horas o cada 24 horas. Lo bueno es que de la enoxaparina no requiere mucho control y no tiene muchos efectos de sangrado. Con la heparina puedes sangrar, te pasaste entonces y puedes sangrar. Pero si se está sangrando le das sulfato de protamina. En la warfarina, el problema es que la warfarina también es económica, ¿no? O sea, antes no había pues moléculas mejoradas, ahora hay pues un sinfín de que han reemplazado a la warfarina, a la heparina, pues, ¿no? Como les decía. A la warfarina, ¿cuál ha reemplazado actualmente? ¿Por vía oral? Igual menos riesgo de sangrado. ¿No te acuerdas? ¿No han escuchado? El fármaco todavía no está en esta parte, ¿no? ¿En qué están en fármaco? ¿Antiarrítmicos?
Sí. A ver, vamos a preguntar. La explicación es complicado, antiarrítmico, pero es bonito. ¿La lidocaína es antiarrítmico o no la lidocaína? Bueno, ¿qué es Antiarrítmico. Ah, muy bien, pero también es un anti. Se puede dar, sí. Otro que se usa para una taquicardia supraventricular, ¿cuál podemos usar? Una taquisupra. ¿Puede ser otra? Vía oral le puedes dar el de lidocaína, metilcocaína que le puedes dar. También, pero vía abdominal porque es una taquisupra, tienes que darle inmediatamente. Taquisupra, estás. ¿Inilina tal vez? No, ¿otro? Puede ser verapamil. ¿Otro? Atropina. No. ¿Quién dijo atropina? ¿Qué hace que la atropina? No, está bien, es que hay que sacarle dudas. ¿Atropina? Incrementa. Las cuatro propiedades cardíacas del corazón sería contractilidad, automatismo, vitalidad. Aumenta Aumenta la la frecuencia cardíaca. frecuencia cardíaca. El problema es que la atropina se va a incrementar. O sea, tú quieres bajar, está con taquicardia. Le das atropina, ¿qué va a pasar? Va a incrementar, va a empeorar el cuadro. ¿Para qué se usa la atropina? Para las bradicardias, ¿sí? Y también que antes se usaba para la intoxicación por carbamatos, ¿no? Carbamatos. Aunque ahora ya no llegan los carbamatos. Antes había hartos pacientes que se intoxicaban con raticidas, los rodenticidas. Antes había hartos pacientes, de verdad que vendían ahí en los pozos, vendían a 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos vendían. Los raticidas, claro, llegaban. Y uno, pues, hay gente que se quería eliminar, quitarse la vida, y venía a la emergencia bastante. Ahora no hay. Muy poco con los raticidas rodenticidas, porque ya no son con carbamatos, sino son en base a guarfarina. Por eso te preguntan, tengo veneno para que lo seque al ratón, te dicen. Bueno, no preguntar a los pollos o alguna, sí te dice así, pero porque son en base a anticoagulantes, la warfarina, ya no son en base a carbamato, porque antes había harto y ya han prohibido que se venda más eso, porque de verdad que al hospital llegaban harto, sobre todo adolescentes, jóvenes, harto. Y se decía, la atropina le vas a dar hasta que, ¿cuál era el adagio? Hasta que haya midriasis. Ya, pero ¿cómo es el adagio? ¿Cómo era? Eso. Le das atropina hasta que esté rojo como un tomate, seco como la lengua del loro y loco como una cabra. Ese era el adagio, pues. Tienes que darle atropina hasta que lo atropinices, tienes que intoxicarlo con atropina, en otras palabras. Secarlo, porque el paciente con carbamato empezaba a hacer cialorrea, broncorrea, y tienes que secarlo con atropina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la atropina para eso se usaba, pues. Ahora se sigue usando, obviamente, pero antes se usaba mucho más. Otra cosa son los órganos fosforados, eso sigue habiendo los fosforados, pero es otra cosa. ¿Entendido? Bueno, ¿cuál es el antídoto de la warfarina? Le pasé dosis. Vitamina K de la warfarina. El problema es que la warfarina no actúa inmediatamente. No es que le diste y a ratingo va a actuar, no. Tarda por lo menos unos 3 días en actuar. O sea que empiezas hoy día la dosis, recién de aquí a 3 días va a hacer efecto la anticoagulación. De aquí a 3 días recién va a anticoagular. O sea que si tú querés usar anticoagulación, empezaste con enoxapatina de heparina y recién a los 3 días, bueno, a la par, heparina y warfarina, la warfarina recién a los 3 días va a hacer efecto. ¿Entendido? Muy bien. Conclusión, actualmente podemos usar anticoagulantes por vía oral o por vía endovenosa, trombolíticos como la oloquinasa, estreptoquinasa, rapidín o estos mejor, o sea, destruyen el trombo. Lo van destruyendo el trombo, o sea, destruyen el trombo, pero el problema es que puede producir sangrados en otros órganos. Mejora rápidamente con esto, pero puede producir sangrados en otros órganos, mucho cuidado. Se puede también colocar lo que son, ¿cómo se llama? Filtros que vienen acá, son como paraguas,
que se coloca en la vena cava para evitar que pasen los trombos hacia el pulmón cuando son mayores, cuando son muchos los trombos. Puede colocar eso. Pero lo principal que es prevención. La prevención se refiere a que alguien se operó de la, no sé, del apéndice, a la vesícula se operó. ¿A los cuántos días empezó a caminar? Al día siguiente mismo. ¿Te operaron hoy día? Al día siguiente, camine. Pero doctor, me duele, camine. ¿Por qué? Para evitar todo eso. O sea, ¿se dan cuenta? No es porque por el doctor es malo, no nos deja de... No. El problema es que puede haber trombosis venosa y es grave, eso es grave. Vieron que el paciente se puede morir. Entonces, ¿alguien tuvo cesárea? ¿Al día siguiente igual caminaron o no? Sí. Entonces, es por eso que al mismo día siguiente ya le hacen caminar y al tercer día alta renal. ¿Sí o no? Es así, para evitar estas complicaciones. Y con eso alivió bastante las tromboembolias pulmonares. Ahora, ¿pero qué pasa si el paciente lo vas a intubar, está en terapia intensiva? Lo tienes que intubar. No va a caminar, ni por nada no va a caminar el paciente. ¿Qué hace? ¿Qué le dan? ¿Qué le van a dar? Antiagregantes, pero sobre todo, ¿qué le van a dar? Anticoagulantes. ¿Cuál? Enoxaparina. Enoxaparina se puede usar por vía subcutánea cada 24 horas. ¿Entendido? ¿Preguntas que tengan? Nada, saquen al señorín, por favor. No, más que es muy sencillo el tema.